saludarlos y saludarlas, y darles alguna información importante de lo que ha venido ocurriendo, algunas obras, algunos trámites. Y me acompañan mi esposa Adriana Novoa el día de hoy y Rogelio Reséndiz, que es mi suplente, es el diputado suplente. Por si alguna cosa, ya se dirigen con él. Bueno, el primer punto que queremos comentarles es el tema de la autopista 57, que es un tema que ya hemos venido anunciando desde finales del año anterior, del 2019. Se había planteado que se iba a reconstruir en el tramo de Palmillas a Loma Linda, en el cuerpo A, que es en dirección a Querétaro. Se había hablado de una inversión de hasta 700 millones de pesos, luego 600. Tuvimos una reunión el miércoles con gente de Banobras, que es la dependencia del gobierno que va a estar encargada de los trabajos, y finalmente es una obra que queda en 580 millones de pesos. Participan 2 empresas, se tiene todo el trabajo de planeación. Tenemos fecha de inicio del 2 de febrero, luego 15 de febrero, y ahora la información que tenemos actualizada es que el contrato está firmado a partir del 5 de febrero, y una vez que se inician los trabajos del contrato el 5 de febrero, las empresas tienen hasta 2 meses para estar en el lugar trabajando. Todo lo previo es para todos los trabajos de planeación. Se estuvieron haciendo reuniones y recorridos con Capufe, con Policía Federal, con las cámaras de transportistas de turismo y de carga. Hay un gran consenso entre los actores que participan de alguna o de otra manera en que van a participar en los trabajos, y se tiene fecha de inicio ya en la zona del 2 de marzo. Vamos a estar muy pendientes. Va a ser una técnica que se utilizará, que se llama Rublicing, que es una técnica que se ha utilizado en 2 o 3 obras solamente en el país. Ya se ha utilizado mucho en Estados Unidos, en Europa, donde ya se trabaja el concreto con mayor frecuencia, y es una técnica ecológica porque es una máquina que va a estar triturando todo el concreto que existe hoy en la zona. Ese mismo concreto va a servir de una base para la carretera nueva, y obviamente sobre ese material que se tritura se va a construir 40 centímetros de concreto. Lo que ocurría antes era que trituraban, sacaban el desperdicio, iban y lo tiraban, y esto era un contaminante. Entonces es una técnica muy interesante, una técnica nueva, y algo que había preocupado mucho es el tema de la logística del desarrollo de la obra. El asunto, algo muy importante, la norma dice que hay que poner una pantalla o anuncio 5 kilómetros antes de que inicie la obra, y en este caso van a ser 10 kilómetros, donde el usuario va a tener la posibilidad de ver en la pantalla los tiempos de traslado, si se desvían por Polotitlán, si se desvían por el Macrolibramiento, o si se vienen directo por donde se va a estar trabajando la obra, de forma que el usuario va a decidir o va a tener la información por dónde transitar. Obviamente va a haber molestias, va a haber algunas filas, como es inevitable en toda obra. El asunto que nos comentaban los ingenieros de Banobras es que la carpeta asfáltica por lo menos debe tener una calificación que ellos les dan de 250 puntos. En total, todo lo que es la pista de rodamiento en su conjunto tiene una calificación de 400 puntos. La pura carpeta 250, y en este momento ya tiene 80. Es un tramo que inevitablemente se tiene que reconstruir. Les digo, puede haber algunas molestias, pero el objetivo, con todas las reuniones que he hecho con todas las dependencias que participan de alguna manera en la logística, es que se puedan tener las menos afectaciones posibles.
tenemos esta información entonces, que es un tema, y el periodo se tiene fecha para concluir el 20 de diciembre. Entonces sería lo que resta del año, se estarían completando los trabajos. En el puente que desvía hacia Tequisquiapan se va a modernizar, se va a aumentar la altura del puente que baja, que pasa por debajo de la autopista 57 en la altura de la desviación a Tequisquiapan. Y también comentábamos con ellos el tema del puente de aquí de San Juan del Río a la altura de la central de autobuses, que inclusive si lo vemos tiene muchos golpes de camiones que pasan por ahí. También es un puente que va a subir su altura para que pueda haber una mejor circulación. ¿Cuánto mide actualmente? ¿Cuánto es lo que se estima de ventas? Aumentaría, si nos dieron el dato, que no lo tengo a la mano, pero se los hacemos llegar con mucho gusto. Pero estamos hablando de alrededor de 40 centímetros. 40 fueron los que nos dieron, que Rogelio estuvo presente en la reunión y aquí me está ayudando. La idea es pues que se quede libre el paso de camiones de carga y de gran altura. Eso en relación a la autopista 57 en este tramo, que son los kilómetros 148 a 166. La idea es tener las menores afectaciones posibles. Y bueno, como sabemos, es una carretera que vale la pena la inversión, que circulan 140,000 vehículos al día. Es una carretera que ha dado posibilidades de crecimiento y desarrollo a San Juan del Río, a Querétaro y a todo el centro del país prácticamente, por la importancia que tiene. Diputado, sí. En cuestión de accidentes, ¿se está previniendo reductores de velocidad? ¿O qué se va a hacer? Porque sí, en el tema de seguridad también van a estar por default, como siempre, las ambulancias de Capufe. Va a haber 4 grúas, 2 de alto tonelaje y 2 para vehículos ligeros. Y la idea es que toda la señalética que se tenga va a ayudar a prevenir accidentes. Y otro tema muy importante es de los trabajos que se han tenido con Policía Federal, es que van a ayudar a patrullar, pero la diferencia es que en vez de las patrullas tradicionales de autos, de vehículos, ahora van a ser motocicletas para que puedan circular más rápido. Y también sabemos todos, nos ha ocurrido que vemos una patrulla de la Policía Federal y nos damos el frenón porque ahí hay quienes no. Pero la idea es que sea un servicio mucho más amigable también de la ahora Guardia Nacional, División de Caminos, que antes fue la Policía Federal. Entonces se están previendo todo ese tipo de situaciones. Una cosa que nosotros le proponíamos y que en su momento el alcalde del municipio de San Juan del Río nos propuso llevar como idea, es que los carros que suban al macrolibramiento puedan bajarse en la carretera 120, que es a la altura de San Gil. En ese punto de la autopista ya estaríamos brincando totalmente la obra. Se está analizando el costo-beneficio porque hay alrededor de 15 topes del macrolibramiento a San Gil y están analizando también el tema de seguridad, que no se pueda volver una zona, un punto de inseguridad para los transportistas. Y es un tema que tomaron en manobras SCT, Capufe, y que se está analizando todavía. Es decir, se están haciendo todo el análisis completo para que se tengan las menores afectaciones posibles en el desarrollo de esta obra de la 57 en dirección a Querétaro. Diputado, disculpe, sí. En ese sentido, se había planeado hacer un carril extra. Mayor flujo. Sí, se había planteado, por ejemplo, un carril extra que había propuesto SCT, eso nos lo comentaron en SCT Querétaro. Se habría propuesto también abrir un carril de contraflujo del otro lado de la autopista del Cuerpo B, pero lo único que se va a hacer en ese sentido por cuestiones de seguridad es que durante los trabajos se van a ampliar 2 metros toda lo que es la autopista para que todas las máquinas que estén trabajando tengan el espacio suficiente de trabajo e ir haciendo toda esta técnica del rubblicing que les comentaba. Diputado, sí. En el tema del costo de la obra,
¿Qué empresa constructora es la que va a llevar a cabo esta obra? Si se va a licitar o va a ser una asignación también como se viene trabajando con algunas obras. No tengo el nombre de las empresas, son dos empresas, una que tiene un contrato por 276.700.000 pesos y otra empresa que tiene un contrato por 302.400.000 pesos. ¿Fueron asignadas o se licitó? Fue licitación, y la duda que nosotros teníamos también en este sentido es si eran empresas que respondían a la técnica que se va a utilizar. Obviamente en el momento de la licitación todos los lineamientos los cumplen estas dos empresas, pero fue un proceso de licitación, se dio el fallo y finalmente quedan estos 580 millones de pesos. Ahí es la última información que dimos, que eran 600, bajamos todavía 20 millones de pesos más. Regularmente cuando se da este tipo de asignación de obras se hace una especie de seguro para garantizar los detalles que pudieran surgir. ¿Estas dos constructoras tienen contratado esta cláusula? Lo que nos dicen es que las empresas cumplen con todos los requerimientos que solicitaron, que solicitó la SCT y que Banobras mandó a licitación y se cumplió con todo. Tenemos esa información. Ahora, el asunto es que nosotros le pedíamos a Banobras estar en constante comunicación. Dice, si en un momento dado ven que no son los dos carriles que va a haber todo el tiempo habilitados y solamente hay uno, está pasando alguna situación, enseguida hablar con el que tuvimos la comunicación es con el director general adjunto de Banobras. Entonces estamos en ese canal muy bueno de comunicación ya con el banco, con Banobras. ¿Serán empresas queretanas? Fíjense que no tenemos el dato de las empresas. La idea que ha planteado siempre el presidente es que sean empresas de la zona o empresas nacionales. Como es una técnica muy novedosa en México, que solamente se ha utilizado en 2 o 3 obras anteriormente, pensamos que puede ser una empresa de algún otro estado. No tenemos el dato preciso, pero lo precisamos en su momento. Sí. Y estamos también con otro tema importante, que es el de la Universidad Benito Juárez de Ezequiel Montes. Tenemos que ya tenemos avances en la construcción, como se puede observar aquí en las imágenes. Es un tema que nos había costado un poquito, inclusive en una conferencia mañanera el presidente hacía el exhorto al secretario de Hacienda y al secretario de Educación para que se agilizaran los trámites de la transferencia de recursos. Como ya les había comentado tal vez en algún momento, para el 2019 aprobamos 1,000 millones de pesos para el programa de las 100 universidades Benito Juárez, que propuso el presidente de la República y que está encargada la doctora Raquel Sosa. Y en el 2020 aprobamos un poquito menos, 987 millones de pesos. El promedio de inversión que tenemos en Ezequiel Montes es 10 millones de pesos en el 19 y 987 millones de pesos para el 2020. Para Ezequiel Montes. No, para las 100, 10 y 989 millones 870 mil para Ezequiel Montes, casi 20 millones, sí. La precisión, gracias. Y tenemos una matrícula de 135 alumnos actualmente en Ezequiel Montes. Son 2 semestres, primero y segundo semestre de Medicina Integral y Salud Comunitaria, que es una dimensión social, que es algo que se ha promovido mucho, que nos ayude a ir a un término de prevención. Como sabemos, es un programa que diseñó el doctor Jorge Alcocer, que es el secretario de Salud, que fue Premio Nacional de Ciencias. Entonces va bien todo el tema de la Universidad Benito Juárez con la intención de esta dimensión social de prevención, que es algo que nos ayuda muchísimo más en términos de salud. Nada más hay una carrera ahorita. Hay solamente una carrera en Ezequiel Montes, que es la de medicina.
se proyecta para este 2020 a lo mejor aperturar más? No, todavía no. Se pretende que se consolide del tema de la infraestructura y seguir avanzando en el programa de medicina. Nada más Ezequiel Montes tiene esta universidad. ¿Dónde más? Aquí en Querétaro. Aquí en Querétaro es el único campus que se tiene, es el único de la Universidad Benito Juárez. Que en campaña nosotros insistimos mucho en la posibilidad de un campus universitario en el distrito. En San Juan del Río lo llegamos a decir en un momento. Esta Universidad Benito Juárez tenía como condiciones a que no existiera una oferta universitaria pública en el municipio. TX tiene la Universidad Autónoma de Querétaro, afortunadamente, San Juan del Río también, el del Instituto Tecnológico, y nos favoreció de alguna manera que pudiera quedar en Ezequiel Montes. ¿En qué tiempo podría ya estar funcionando esta universidad? Tenemos fecha, aquí tengo el dato, de que esta primera etapa de construcción se concluya en abril, si no me equivoco, y poder ahí comenzar seguir con una segunda etapa. Ya es un terreno que está totalmente circulado, que donó Elvia Montes y el Cabildo, de 3 hectáreas. Se pedían por lo menos hasta 4 hectáreas se pedían. Se dan estas 3 hectáreas, todo circulado, y eso nos favoreció mucho en ahorrar costos, y se está trabajando propiamente ya en los salones de la escuela. Sí. ¿Qué es lo que incluye la obra, este proyecto? ¿Cuántos salones? Ahí la información que se nos ha proporcionado es que se tengan 4 aulas, un edificio con 4 aulas, 2 en una planta baja y 2 en una planta alta. Se pretende que se tengan oficinas administrativas y un laboratorio. Vamos a ir avanzando en el tiempo, tenemos recursos, y no sé si ya les dije que el dinero lo está manejando directamente de la tesorería a un comité de obras que está conformado por padres de familia, por maestros y por alumnos. Nada de ese recurso está pasando ni por gobiernos estatales ni municipales. Entonces es un nuevo diseño que se ha planteado en esta nueva política del gobierno federal, y estamos en otro punto. Vamos avanzando, tienen los puntos que anunciamos para el día de hoy, y si hay preguntas también al final, con todo gusto las vamos atendiendo. Estamos atendiendo una ley en materia de salud mental, modificar el capítulo 6 de salud mental de la Ley General de Salud, para dar un giro importante en el tema de salud mental. Queremos darle la importancia que merece el tema de salud mental. Ahorita les voy a enseñar unas gráficas muy ilustrativas. Queremos establecer que en los hospitales de segundo nivel, lo estamos platicando con la Secretaría de Salud, queremos establecer que en los hospitales de segundo nivel se pueda aumentar una área de especialidad más, que sea el área de salud mental. Están ginecología, están pediatría, está cirugía y está traumatología como troncales básicas en el hospital de segundo nivel, y queremos sugerir en la Ley General de Salud que podamos tener salud mental. Si se acuerdan, yo había sugerido mucho el tema del hospital psiquiátrico. Ya no es una prioridad a nivel mundial ir a temas de hospitales psiquiátricos, sino lo contrario, y lo voy a explicar en un momento. Pero esta es una propuesta mucho más adecuada que estamos planteando junto con esta iniciativa de salud mental, que vamos a firmar la presidenta de la Comisión de Salud, la doctora Miroslava Sánchez, y la diputada Tatiana Cloutier. Nos hemos hallado muy bien a trabajar con áreas de la Secretaría de Salud para plantear esta ley. Y existen 3 niveles de atención en salud mental. El primer nivel, que es una cuestión básicamente preventiva. Hay en el país alrededor de 3,000 centros que se llaman CAPAS,
que es centros de atención primaria a las adicciones. En Querétaro tenemos 5. Y se acuerdan de esos 207 millones de dólares que le decomisaron a Shen Li Yegon en el 2007. Con ese dinero se hicieron todas estas unidades de atención, y se pretende intervenir con una estrategia que pueda ayudar en el primer nivel. Por ejemplo, hay gente que empieza a padecer un trastorno de ansiedad, o un niño que está teniendo problemas en la primaria porque es muy distraído, porque molesta a sus compañeros, se levanta todo el tiempo, y podemos estar pensando que fuera un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Ese niño idealmente se tuvo que haber detectado en la escuela, se tuvo que haber canalizado a un centro de atención primaria o a un centro de atención secundaria de segundo nivel, como pudiera ser un hospital, diagnosticarlo, darle su medicamento en su caso, y que ahí pudiéramos arreglar todo el asunto. Pero hay casos donde no hay ninguna de estas atenciones y se agrava la situación y lo mandamos al hospital psiquiátrico a un tercer nivel de atención. Lo que necesitaríamos es, en una base similar, es que tuviéramos niveles de atención de abajo hacia arriba, de autocuidado, primer nivel, segundo nivel y tercer nivel, que lo último que hiciéramos fuera llegar a un hospital psiquiátrico, ¿sí? De forma que al prevenir evitáramos que llegaran a ese nivel de atención. Eso es lo ideal, pero lo que tenemos el día de hoy es que todo, como no existe servicios de primer nivel y de segundo nivel adecuados prácticamente en todo el país, lo que hacemos cuando ya tenemos un caso de gravedad es mandarlo directamente al hospital psiquiátrico. Y el hospital psiquiátrico, aunque el Fray Bernardino Álvarez de la Ciudad de México, que está en Tlalpan, es el más grande de América, está rebasado. Si construimos más y más hospitales psiquiátricos, vamos a seguir con hospitales psiquiátricos saturados. Lo que necesitamos es fortalecer el primer y segundo nivel de atención en salud mental. ¿Y por qué traer este tema el día de hoy con ustedes? A propósito de los lamentables hechos que han ocurrido últimamente en México, como el caso de la niña Fátima. Hubo jóvenes que han sido asesinadas por el tema, que han sido feminicidios. Y estos casos tienen un cruce entre la salud mental y la violencia. Se habla de que alrededor de la niña Fátima, en su entorno cercano, había padecimientos de salud mental. Si nosotros pudiéramos atender de una manera adecuada los servicios de salud mental en estos primeros niveles de atención, podríamos evitar muchísimas situaciones. Las personas que están privadas de su libertad en cárceles, en reclusorios, se habla de que altos porcentajes de estas personas han tenido un padecimiento en salud mental. Es decir, estamos con una pirámide invertida. Queremos, con esta iniciativa de ley de salud mental, que está muy interesada la Secretaría de Salud, poder dar una mejor atención. En este contexto, algunos legisladores de la oposición propusieron la pena de muerte. Lo que queremos es que no haya más muertos, todos estamos de acuerdo en eso, y por eso yo he dicho que la iniciativa de pena de muerte pues es un punto de vista retrógrada. Hace décadas que muchos países del mundo están haciendo que desaparezca de sus marcos legales la pena de muerte, y más bien lo que debemos buscar es dar buenos servicios de salud, dar buenos servicios de educación, para que podamos tener una prevención. En vez de que estemos pensando en aumentar penas o en cambiar las penas, tenemos que pensar en ir a la prevención. ¿No estarías a favor entonces de la pena de muerte? No, definitivamente no estaría yo a favor de la pena de muerte, ni de analizarla siquiera en su caso, porque, como decía, en países del mundo ha sido desde hace muchos años, y así lo dice en la Convención Mundial de Derechos Humanos, que es la máxima violación de derechos humanos. Y en México hay una cosa que podría agravar las cosas,
que tenemos altos índices de impunidad. Nuestro sistema judicial tiene presos o tiene castigadas a mucha gente que han sido inocentes. Llegar a una pena de muerte y acusar o penalizar con esto a gente inocente es un daño que ya no pudiera ser reversible. En este caso, por ejemplo, tu fracción ahí en el Congreso, me parece que ya tuvo algún acercamiento con el Partido Verde para impulsar esa iniciativa. Hacia el interior de tu fracción, ¿cómo se está discutiendo el tema de la pena de muerte? No está en la agenda ni siquiera. Yo estuve revisando ya en el Senado, fue un legislador de Acción Nacional que hizo la propuesta, y luego en la Cámara de Diputados el Partido Verde, que es una iniciativa que ellos ya traían de hace mucho tiempo, hicieron un eslogan: si quieres la pena de muerte, vota por el verde, una cosa así. Yo estuve revisando el listado de los legisladores que apoyaban la iniciativa, porque se dijo que el Verde y Morena, no vi ningún nombre de un legislador de Morena que apoyara la iniciativa, y en dado caso, como grupo parlamentario, no estaríamos a favor ni siquiera de ponerlo en la agenda. Y el propio presidente de la República ayer o antier en la mañanera dijo que no creía en la pena de muerte y que no estaba a favor. Entonces tenemos la postura del Ejecutivo y del grupo mayoritario en la Cámara de Diputados en contra, siquiera les digo, de discutir el tema. En Japón hay una ¿Zapapachos para los delincuentes? Sí. No, estaba comentando, bueno, en Japón esta pena está, bueno, ya en el código de la pena de muerte, y bueno, los mismos japoneses ha bajado el índice de todo lo que es delincuencia. Haga de cuenta que pues son 0.2% de muertos de cada 100,000 habitantes en Japón. Entonces sí funcionó allá, aquí no va a funcionar por el tipo de gente que hay en México, por la impunidad que estás hablando. Una, por las declaraciones internacionales de derechos humanos, que es la máxima violación de derechos humanos, es discriminatorio, no satisface a los ofendidos, y además de las fallas que hay en nuestro sistema penal, se juzga a gente inocente, y llegar a una pena de muerte para gente inocente en nuestro país sería sumamente lamentable. Y lo que yo decía, lo que estamos buscando y lo que está buscando el gobierno es evitar las muertes, que sabemos que es una situación muy lamentable que tenemos en el país, y matar a más gentes por la vía judicial pues sería aumentar el número de muertes. Ya vimos en el pasado cómo gobiernos incrementaron la compra de balas, hicieron efectivo estas posturas, se aplicaron en el pasado, y de manera extrajudicial asesinaban a la gente. Decían, ¿contra quién estamos luchando? Pues contra delincuentes, contra gente que desde una postura se concibe que no deben de existir en una sociedad. Entonces se mataban de manera extrajudicial, pero hoy la postura es al contrario, de poder disminuir las muertes y tener una confianza en el pueblo de que se puede corregir, arreglar todas estas situaciones de delincuencia que ocurren en el La misma país. gente ya está harta de la delincuencia en México. La misma gente toma ya la ley por sus manos, ya agarran al ratero y hasta que no lo matan, entre todos y todos se esconden. Esta es la situación que está viviendo México caóticamente. Sí, porque hay un actor político muy importante en el país, en el estado, que dice que dan ganas de la pena de muerte, es decir, pero creo que el asunto es reforzar los ministerios públicos, las fiscalías, para que precisamente puedan llevar a buen fin todas las cuestiones. Tuvimos una reunión con el fiscal general Gers Manero, y nos habla que del 2005 a la fecha tenemos 33 millones de delitos cada año en el país, y el 99% de ellos se queda impune. Ya no entendí, ¿sí te dan ganas o no te dan ganas de...? No, yo decía que hay un actor muy importante en el estado que dice que sí dan ganas. No, yo definitivamente en contra de siquiera discutir el tema en la legislatura. ¿Te repites Sí. la cantidad de delitos que te dijo Gers? Lo que nos decía Gers Manero, 33 millones de delitos al año desde el 2005 para acá, 33 millones cada año, y 99% de impunidad. Es decir, ¿para qué subir las penas? Y que ya las subimos además, o hay la propuesta. O sea, ¿para qué subir las penas si
hay un 99% de impunidad. Más bien donde debemos trabajar es en las fiscalías, en los ministerios públicos, para poder atender. Ahora, atender 33 millones de delitos al año en el país, nos decía Gers Manero, necesitamos un mundo de gente y además de problemas que tienen en la fiscalía. Bueno, pero podrían ser a base de castigos o de penas, de que podría esto irse disminuyendo, ¿no? O sea, vamos, si ves las barbas de tu vecino remojar, Sí, cortar. es una forma que no haya impunidad, por supuesto, pero la otra, pues es que logremos idealmente disminuir el número de delitos, ¿no? Que eso es lo ideal, no generar de inicio el daño, es la prevención, pues que también lo hablamos en esta iniciativa en el sistema de salud, que podamos transitar hacia la prevención más que hacia la corrección. Obviamente cuando hay casos de delito, pues debemos de ir hacia la corrección, hacia el castigo, hacia la pena. Porque en ese sentido existe mucha inconformidad por parte de la ciudadanía, donde incluso aquí en San Juan del Río se han hasta manifestado algunas personas a las afueras de la fiscalía para evitar que los presuntos, bueno, una vez que se comprueben los presuntos, puedan ser dejados en libertad. Esto, bueno, muchas veces porque aparentemente no les comprueban los delitos, pero sí son señalados. Sí, y en ocasiones lo que también puede ocurrir es que la delincuencia, en el caso que es delincuencia organizada, pues tiene mucha base social. Hay zonas del país donde hay comunidades que han sido beneficiadas con el dinero de la delincuencia y que la gente, a falta de acciones del Estado, reconoce a estas personas de la delincuencia. Y hay ahora, cuando recuerdo, quería entrar la Guardia Nacional a Santa Rosa de Lima, pues salía la comunidad a detener a las fuerzas del Estado. Entonces son problemáticas que tendremos que ir atendiendo de manera integral. Entonces finalmente vamos a darle besos y abrazos a los delincuentes. No, la propuesta más bien son bancazos, no balazos. Es decir, una estrategia de seguridad. Y tenemos al sanjuanense Santiago Nieto, que ha hecho un papel extraordinario en la unidad de inteligencia financiera, y lo que se plantea es que no sirve de nada ir a combatir bala contra bala a la delincuencia organizada como una estrategia general, sino que se pueda ir a las cuentas bancarias. Y nosotros, cómo funcionan los cárteles de la delincuencia, los halcones, los sicarios, pues no es por buena fe y porque quieren mucho a su cártel, es porque les pagan. Entonces el planteamiento es que si se logra congelar, se logra confiscar sus cuentas bancarias, podemos debilitar a los grupos de la delincuencia, y por el otro lado toda la atención a los grupos más vulnerables, que son quienes están más a la mano de la delincuencia organizada. Entonces, por eso digo bancazos no balazos, porque la estrategia tiene que ser mucho más de inteligencia y no de fuerza. Bueno, ya estamos hablando de los grandes cárteles, pero sin embargo el robo hormiga, el robo de la bicicleta, el robo al presente, el robo afuera del banco, a todos esos también, cuando sepan que las penas ya no son grandes y que vamos a tratar de darles amor en lugar de justicia, ¿no crees que se incremente mucho más el índice de la delincuencia? La estrategia es conjunta. Cuando son delitos de fuero común, por supuesto, también tenemos a las policías municipales, las policías estatales y la Fuerza Federal, pues para delitos más fuertes de delincuencia, de secuestro, etcétera, delitos federales. Es una coordinación muy importante entre los tres niveles de gobierno, entre las policías, las fuerzas de los tres niveles. Y algo muy fuerte, el planteamiento más fuerte que se tiene, es poder atender a los grupos vulnerables. Actualmente se calcula que hay 7 millones, o que había 7 millones de jóvenes que ni estudiaban ni trabajaban, que no habían podido entrar en una universidad, que no habían tenido posibilidades de un trabajo digno. Y hoy tenemos alrededor de 1 millón de jóvenes que están contratados o están registrados en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que nos critican a veces mucho que por qué se regala dinero. No se regala dinero a nadie. La idea es que estos jóvenes
puedan estar en un centro de trabajo aprendiendo algún oficio, capacitándose hasta por un año, que el gobierno les dé 3,600 pesos mensuales y que dice mucho el presidente, en vez de tenerlos en la calle expuestos a conductas delictivas o antisociales, que los tengamos ocupados, puede ser en un restaurante, en un taller, en una zapatería, en un puesto, etcétera, y que aprendan lo que se hace para que se vayan capacitando. Es decir, está la estrategia de la fuerza, pero lo más fuerte es atender a los grupos con mayor vulnerabilidad. Y también tenemos, ¿qué más? Tenemos, para ir avanzando, esas, no, ahorita permítame. Ok, la cannabis. Ayer se buscó iniciar la discusión para dictaminar en Comisiones Unidas en el Senado. No se logró un acuerdo para iniciar y se pretende que el próximo miércoles al mediodía estén sesionando las comisiones para dictaminar. Y como sabemos, la Suprema Corte estableció en la jurisprudencia que el 31 de abril se tendría que estar legalizando esta orden para establecer el uso de la cannabis, todo, desde la semilla, la siembra, la cosecha, el empaquetamiento, la distribución, las concesiones para vender y comercializar. Hay varias iniciativas en el Senado, varias también en Cámara de Diputados, de todas se estará haciendo un solo dictamen. Ahí lo que se pretende, por ejemplo, fiscalmente, nos ha dicho Forbes que estamos en posibilidades de recaudar 5,000 millones de dólares al año por concepto de impuestos sobre, sería un IEPS sobre cannabis. Y en Estados Unidos en 1920, cuando se estableció la ley seca, se fortalecieron mucho los grupos delictivos, se incrementó la violencia, porque al hacer la sustancia, en ese caso el alcohol, clandestina, se empezó a comercializar desde Estados Unidos, desde Canadá, y había una gran ganancia y grupos delictivos entraron en pugna, se generó mucha más violencia y es un efecto que se vio en la prohibición, y es un planteamiento que yo hago cuando registré la iniciativa para modificar la Ley General de Salud en el 235 bis. Y hoy lo que se pretende, decía en su momento el presidente de Uruguay, Pepe Mujica, que se pudieran dar, ya existen el día de hoy en el país indiscutiblemente, y la idea es que podamos regular. Vamos a ver finalmente cómo queda el dictamen. ¿Qué pasaba en algunos otros países de donde hemos visto experiencias? Que se tenía a la semana cierto gramaje de permitido en el consumo. Es decir, si nosotros logramos regularlo de una excelente manera y ver cuánto está consumiendo una persona, si se determinan 10 gramos a la semana y la gente está consumiendo 20, 30 gramos, puede ser entonces que ya lo detectemos y que con nuestro sistema de salud mental podamos atender a esas personas. Es decir, vamos a tener un recurso que por supuesto va a ayudar para el erario. Nos hace falta dinero para algunas áreas, y en ese sentido es una forma de recaudar para atender temas de salud, de infraestructura educativa, algunas otras situaciones que nos pueden ayudar sin duda. Sí. En concreto, José Luis Montes está a favor de que la cannabis sea una actividad productiva, que con que se paguen impuestos ya puedas dedicarte al cultivo de marihuana. Sí, de forma regulada, por supuesto. Hay que quitarle ese mercado a la delincuencia organizada. Obviamente va a haber un instituto, esta parte la propuso Mario Delgado, va a haber un instituto de la cannabis donde se dé toda la regulación, todo el registro de todo el proceso de la cannabis, desde la semilla
hasta la comercialización. ¿Quién vende? ¿Quién está autorizado? Los consumidores puede que tengan una tarjeta con la que vayan a comprar y se vaya llevando su récord. ¿Quién venda la semilla? ¿En qué tierra se pueda sembrar? Es decir, una regulación en todo el proceso. Es lo que se pretende, y en eso por supuesto que estaría a favor. Tenemos además que experimentar nuevas formas de combatir la delincuencia y la violencia en el país, ¿sí? Y para cerrar, yo decía perspectivas electorales hacia el 2021. Como sabemos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial ya ratificó a Alfonso Ramírez Cuellar, diputado federal con licencia, como presidente interino del partido. Estamos avanzando muy bien. En Querétaro vamos a esperar la convocatoria para renovar todos los órganos de dirección a nivel estatal y a nivel municipal. No hay ninguna candidatura ni en San Juan del Río ni en ningún otro lado, para que quede eso muy claro. Y que nos interesa mucho hacia el 2021, que podamos seguir manteniendo la mayoría en la Cámara de Diputados. La tenemos con buena amplitud. En el Senado también se tiene una mayoría no tan holgada como la nuestra, pero la idea es que podamos, o que se pueda seguir apoyando al presidente de la República desde el Congreso. Y si la experiencia que hemos adquirido varios diputados federales en este tiempo ayuda para hacer efectivo el derecho que tenemos de reelección hacia el 2021, y nos dijo el presidente ahora que desayunamos con él, pero también estén conscientes, si la gente ya no los quiere, pues ya, pero están en todo el derecho de buscar espacios, de seguir trabajando en sus distritos. Y en ese sentido, viendo esa posibilidad, pues yo voy a ser el más interesado en que los municipios de este segundo distrito estén fuertes, tengamos buenos candidatos, y en ese sentido pues yo opinaré sin duda en su momento. Esa es la perspectiva que vemos hacia el 2021. Podemos, ya he dicho en algunas entrevistas, que podemos ganar el estado desde mi punto de vista con el doctor Gilberto o con Santiago Nieto. Yo he hablado con los dos, están en su trabajo, básicamente dicen, el trabajo nos va a llevar a donde tengamos que estar, pero vemos una amplia posibilidad de ganar el estado hacia el 2021, de ganar la mayoría en el Congreso y por supuesto seguir manteniendo la mayoría en la Cámara Federal. Básicamente estos puntos que les quería comunicar, hacerles saber, y por supuesto a través de ustedes decirle a la población. Sí. ¿Te gustaría reelegirte en tu cargo o buscar un nuevo espacio? Las dos cosas. No, bueno, cuando uno participa en la vida pública, pues siempre uno está pensando en dónde puede uno ayudar más o dónde puede participar. Si la estrategia nacional es seguir, ¿qué es esa? Fortaleciendo el Congreso para apoyar, acompañar al presidente de la República, y si ayudo en el segundo distrito federal, si puedo seguir ayudando, con mucho gusto voy a buscar la reelección, y de no ser así, me gustaría también buscar alguna otra posición. Como el caso de Belisario Domínguez, en los Quilmontes. La presidencia municipal en el el trabajo nos va a poner donde haya que estar. No he platicado yo con la presidenta Ezequiel Montes si ella busque la reelección. En ese caso, y habiendo condiciones para que ella pueda repetir, me gustaría apoyarla más bien, y más adelante yo pensar en Ezequiel Montes. Sí me gustaría ser presidente de Ezequiel Montes, no creo que en la próxima, pero más adelante sí es algo que estaría buscando. Y digo, sobre todo el trabajo me va a poner donde tenga que estar, ya sea que me regrese de psicólogo al COVAC, pero bueno, el mayor deseo sería seguir participando por el bien de San Juan del Río, de Querétaro y de México. Sí, acá ya. Sí. Comentabas de los posibles para el estado, para San Juan del Río, los posibles podrían quedar entre Primitivo o bien esto. Bueno, hay aspirantes también para San Juan del Río. Yo creo que todos están en el derecho de participar.
Algo muy importante que nos decía el presidente en el desayuno ahí en Palacio Nacional también es que se acabaron los dedazos. Dijo, se acabaron los dedazos. ¿Qué nos va a poner, qué nos va a legitimar? El trabajo. Estamos en todo el derecho de buscar las posiciones, pero el trabajo es lo que nos va a legitimar. En su momento, quien tenga mejores posibilidades de ganar San Juan del Río para Morena, yo sin duda estaré apoyando y estaré opinando, porque les decía, el distrito lo debemos de tener fuerte para conservar. Aquí en San Juan del Río se están utilizando, se va a quitar el dedazo, pero empiezan los sombrerazos. Por todos lados se están atacando diferentes corrientes. Entonces esto lo tiene usted que platicar con los mismos morenistas de San Juan del Río. Sí, habrá que tener un diálogo permanente y transmitir esta idea del presidente de la República, que lo que va a legitimar que estemos en una posición va a ser el trabajo. Hay gente que puede desear ser gobernador, pero si no tiene el trabajo y si no tiene la posibilidad, pues es muy respetable su deseo, pero hasta ahí. Sí. ¿A quién te refieres, perdón? No, me refiero en general por la pregunta que hacían los dos compañeros. No es para el senador Juan José. Ah, no. Por ejemplo, yo sé que él quiere ser candidato a gobernador en todo su derecho. Hoy, desde mi punto de vista, quienes tendrían posibilidades son Gilberto Herrera y Santiago Nieto, pero por supuesto que si en su momento su trabajo lo legitima y lo respalda y tiene posibilidades de ganar, todo el apoyo para Juan José también. Para concluir, ¿cuál sería el método más efectivo para poder elegir candidatos en Morena en este 21? Yo creo que el trabajo que puede ir realizando cada uno, la percepción que se tenga por parte de la ciudadanía, y el método que utilizamos en el pasado fue el de encuesta. Yo creo que eso, y todos los partidos lo utilizan en su momento, que una encuesta nos pueda dar el panorama de quién tiene las mejores posibilidades. Pero es que la base de Morena, por ejemplo, Primitivo, todos ellos se quejaron de que esas encuestas, la elección pasada, fueron truqueadas. Vamos a... yo tengo toda la confianza de que esas encuestas se hicieron conforme a la técnica adecuada, y por supuesto que estaremos presionando y pendientes y atentos de que en su momento las encuestas, si es que se establece así por la Comisión Nacional de Elecciones en su momento, el método que sea, se ocurra de la manera que más nos beneficie. Eso sí, sin duda vamos a estar pugnando por eso. ¿Cómo se va a blindar Morena para evitar el chapulineo de otros partidos? En todos los partidos hay gente muy valiosa, eso yo no tengo ninguna duda. Hay gente que también puede buscar intereses personales o de grupo, pero yo creo que vamos a ver cómo se establecen los lineamientos por la Comisión Nacional de Elecciones. Yo creo que hay mucho ánimo, hoy estamos viendo mucho más interés por Morena, por todos los sectores, desde actores políticos, ciudadanía, de todos los sectores nos hemos dado cuenta y hay experiencias para contar. ¿En base a qué buscaría usted la reelección? ¿Cuál es su trabajo que ha hecho en cada uno de los municipios que usted representa? ¿Ha bajado recursos? ¿Ha gestionado alguna obra? ¿Cuál es su trabajo? Sí, obviamente el trabajo, vuelvo a repetir, el trabajo nos pondrá en el lugar que tengamos que estar, y si puedo ayudar desde el segundo distrito me gustaría mucho, pero como nos dijo el presidente, también dense cuenta, si la gente no los quiere, pues hay que... ¿Qué ha hecho usted a este momento? ¿Por San Juan del Río? Sí, aquí, por ejemplo, en la zona, una de nuestras facultades es aprobar el presupuesto, y una de las grandes acciones que se han realizado ahorita, tenemos una inversión de 580 millones de pesos aquí en la 57 que van a quedar en el municipio. Todas las gasas de entrada y salida a la 57 se invirtieron por Capufe el año pasado, 34 millones de pesos. Estamos trabajando también con Banobras, la planta de tratamiento de aguas de San Pedro Ocatlán 2, por alrededor de 190 millones de pesos, depende cómo quede finalmente el proceso de licitación. Eso nos va a beneficiar en todas las aguas abajo hacia la presa de Tequisquiapan, y esa baja
hasta Las Rosas Ezequiel Montes. Por ejemplo, es una obra de alto impacto en términos ambientales que nos va a ayudar mucho. Se hicieron el año pasado 2 puentes en el tramo de Tequisquiapan Ezequiel Montes por 115 millones de pesos. Hubo 6 millones, una inversión pequeña en el libramiento Ezequiel Montes para el reencarpetamiento, que ya le hacía mucha falta, 6 millones por parte del SCT. Este año se va a hacer un puente en Freixenet, en la carretera a la altura de Cabas Freixenet, La Redonda, Comunidad de los Pérez, y en la entrada a Libramiento, que está en esa misma altura, sobre la carretera 100, que es en este tramo Ezequiel Tequisquiapan, está en 221 millones de pesos. Vamos a ver finalmente cómo queda la licitación, puede quedar en 2 días, una cosa así. Y sobre todo el impacto mayor en términos sociales son los programas de desarrollo social. Solamente en adultos mayores y en personas con alguna discapacidad tenemos en esta zona, que es Escobedo, ya sale el distrito, pero es una zona que colinda, pues, y que es importante, San Juan, Escobedo, San Juan del Río, Tequisquiapan y Ezequiel Montes. Solamente de esos 2 programas tenemos alrededor de 172 millones de pesos que están bajando a través de la Secretaría del Bienestar, y tenemos otro monto que me atrevo a decir similar en becas para educación básica, educación media, educación superior, créditos a la palabra, en los municipios. Ese no tengo el dato correcto. ¿Usted lo gestionó? Tenemos, nosotros como diputados y diputadas tenemos la facultad de aprobar el presupuesto. Todo el dinero que nos pidió el Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda, nosotros tenemos esa facultad, y es como yo lo menciono. Nuestra tarea principal es la de legislar, y ese tema de las gestiones de la obra que en el pasado hacían los diputados se prestó para mucho desvío de recursos. Era un fondo etiquetable del ramo 23 que se aprobaba por 20,000 millones de pesos, si no me equivoco. De ahí se repartían los diputados y era la bolsa del moche. Eso ya no lo vamos a volver a ver, y es por eso que esa parte de la gestión se ha terminado un poco, pero lo que hemos respaldado es todos estos programas, todas estas acciones, con algo sencillo y muy complejo, que es el voto que representa a toda la ciudadanía del distrito. Entonces, en esas obras, y por supuesto todo el recorrido, gestión, apoyos en hospitales, en dependencias, el contacto con la gente, eso nos va a decir a final de cuentas si estamos en posibilidades de repetir o no. ¿Qué tan adelantado está el tema de la planta tratadora? Y bueno, si te comprometes con San Juan del Río, con los habitantes de este municipio, para sacar adelante pues ese tema que es muy importante para Va bien, va muy avanzado el tema, no ha sido rápido, lo está trabajando Banobras, daría un muy buen impacto, como lo he mencionado. Yo me sumo al apoyo para todo este proceso al municipio de San Juan del Río, que ellos ya venían trabajando, impulsando todo este proyecto, este plan, y de Japam me buscaron para poder sumarme. Con mucho gusto lo he hecho, y todavía hace unas 3 semanas comenté con el licenciado Carlos Puentes, que es el encargado de este proyecto. Va muy bien, va a la legislatura local. Ya platiqué yo con el presidente, le dije: oye, tú la fracción de Acción Nacional, empújala, yo empujo la fracción de Morena, y que esto no tenga ningún problema. Entonces estamos más allá de las diferencias ideológicas y partidarias, estamos sumados, por supuesto, y es un tema que todo indica que va a salir. Es muy probable que a finales de este año, a principios del siguiente, estemos ya con toda la ejecución de los recursos. Es una APP, una asociación pública privada, donde el privado que participe pone una parte de los recursos. Es el quien gana el contrato, es quien va a operar, construir, remodelar y operar la obra, y de ahí, de las participaciones federales que recibe el municipio, se le van entregando los recursos a manera de pago. Pero es un beneficio que va a ser enorme. Por supuesto que estamos muy pendientes y comprometidos. El presidente...
el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó de que, bueno, los que no estuvieran contentos o que si empezaba el partido de Morena a fallar, él se iba a retirar y los iba a dejar caminar solos. Mi pregunta ¿es necesario depurar a Morena? Pues si se ve el presidente, muchos nos vamos con él, pero a donde se vaya. A su rancho. Ese sería el movimiento que está promocionando Rebe Jarano. No, hay varios movimientos, varias expresiones tal vez que se estén dando al interior, pero todo es en relación al apoyo a Morena. Y no, más bien lo que ha hecho falta en Morena y que hoy se está dando es la reorganización de Morena. Con esta resolución del tribunal ratificando a Alfonso Ramírez Cuellar, eso nos va a ayudar muchísimo a que podamos, toda la fuerza que tiene Morena, a poder orientarla de una buena manera y salir hacia el 21 con toda la fuerza. ¿El depurar podría ser sacar a actores políticos de otros colores? Hay gente que ha venido de otros partidos políticos, hay gente muy valiosa, lo vuelvo a repetir, en otros partidos políticos, y más que la depuración se da solita. Hay gente que viene pensando en hacer negocio, y cuando no ven eso al interior de Morena ni en el gobierno, solitos se van alejando. Y más bien las conductas que van en contra del estatuto, tenemos la Comisión de Honestidad y Justicia a nivel nacional, y los casos se van remitiendo a esta instancia, y ellos van, hay compañeros a los que se les han cancelado sus derechos partidarios, y ese es, digamos, el filtro institucional que se tiene, y todo tiene que ser conforme a derecho y respetando siempre la integridad de todos como humanos. Sí. Dos preguntas de mi parte. En el caso de la confirmación hoy de dos casos de Conavi, en el estado de Sinaloa, en el estado de México, está muy cercanamente Querétaro por el estado de México, ¿algún exhorto forma parte de la Comisión de Salud? Y por otro lado, el sector agropecuario, ayer se dio la Asamblea General de la Asociación Ganadera, y siguen mencionando que esta austeridad republicana los ha afectado de manera muy drástica. Prevén un desgaste entre el sector pecuario y el agrícola. No sé si vaya a haber ahí alguna gestión. Han tocado la puerta de usted, y por lo que se ve o lo que ellos comentan es de que no han sido escuchados por parte de usted. Sí. En el tema de salud hay que estar muy atento a las indicaciones que nos den las autoridades en salud. Diario, o casi, sí, diario más bien, se está hablando desde la mañanera respecto al tema. Hay que seguir todas las indicaciones, hay que tener mucho cuidado, abrigarnos, no caer en pánico, guardar la calma, y seguir básicamente las indicaciones. Yo llamaría eso a la población en general. Y en el tema del campo, el miércoles pasado, hace 8 días estuve platicando con la gente de SADER aquí en Hidalgo, en el centro. Tenemos cita con ellos para revisar todas las variaciones que hay en los programas de apoyo al campo y a la ganadería. De entrada nos comentaban que se pudieran sugerir algunos ajustes, y vamos a escuchar a los expertos en el tema para que nosotros podamos llevar a nivel federal las inquietudes de esta nueva modalidad. Y estoy siempre en toda la disposición de escucha, eso nunca lo he cerrado. Toda la semana estoy en el distrito que represento, y eso es lo que pudiera decir. ¿Cómo puedes pedir que la gente tenga calma con eso del virus? Si en China hay casi 3,000 muertos, y en México los sistemas de salud están saturados. Sí. En México. Todo el país. Sí, bueno, es básicamente reproducir la información que ha dado la Secretaría de Salud, dentro de lo posible guardar la calma, no caer en un pánico mayor del que se pueda generar. Estos casos están por confirmarse en México, vamos a estar muy atentos. Bueno, ya se confirmaron. Bueno, es que hoy escuchaba al doctor Hugo López Gatell, que es el vocero de salud. Hay otros dos más, uno del estado de México que está apenas. Ahora se confirman 2 casos. Miren, ahorita checo el Twitter. Bueno, hay que estar muy atentos, muy pendientes, y sí, lo ha dicho el presidente de la República, el sistema de salud tiene más dificultades que el educativo, inclusive más que el educativo se volvió muy mediático en su momento, pero
El de salud, nosotros hicimos modificaciones para crear el INSABI y nos pidió el presidente que aprobáramos 40,000 millones de pesos más para el programa de medicamento y médico gratuitos, para infraestructura hospitalaria y para basificación de personal, que hay 80,000 trabajadores del sector salud sin base, se van a ir basificando cada año. Estamos atentos, por supuesto, también en el tema de salud y de salud mental. Sí. Ya nada más por mi parte, regresamos a lo electoral. ¿Es real tu postura por candidato anterior a la presidencia municipal de San Juan del Río, Juan Alvarado? ¿Cómo? ¿En qué sentido? ¿Lo estás apoyando ya? Todavía no. Todavía no, pero para allá vamos. Todavía no significa No, que sí lo voy a hacer. no, y no sé si yo no he hablado con él, a ver si está interesado en volver a participar. Es un hecho que crear una estructura electoral de defensa y de promoción es algo sumamente complicado, y Juan Alvarado la construyó en el 2015. Que haya cosas que, si él se anima y si el trabajo en su momento lo respalda y lo legitima, y si hay tal vez haya cosas que se tengan que ajustar como estrategia, y si él es quien tenga las posibilidades y se legitime con su trabajo de aquí a que se decida, o si es Néstor, o si es Primitivo, o si es Susana, o si es algún otro actor que quiera venir a participar, con todo gusto o Ricardo Vadillo, que también yo he platicado con él y tiene intenciones, o si es él, con todo gusto voy a apoyar a quien tenga posibilidades de ganar, que lo legitime el trabajo y que comulgue con los ideales de este proyecto de transformación. Diputados, ¿qué le dirías a toda la gente que te ha estado esperando en San Juan del Río, que les has anunciado que vas a llegar y no llegas? ¿Qué mensaje para ellos? Hay que ya ando aquí en San Juan. No, hace 8 días quedé de ir al Organal a ver unos floricultores, que me platicaran de cómo estaba. Un floricultor más bien fue con el que quedé, con Martín del Organal. Una disculpa, nosotros ese mismo día le hablamos porque teníamos otras actividades, como fuimos a ver un tema en Conagua que me encargaron de México, el de SADER, el de Bienestar, que están las oficinas ahí juntas, y de hecho ya casi me despido porque ahorita a las 10 voy para el Organal. Y tengo también pendiente las dobladitas de San Sebastián, ahí a toda la familia Camacho que me hizo favor de invitarme. Una disculpa, voy a estar con ellos, ahí quedé de presentarles todos los beneficios que ha tenido San Sebastián en programas de bienestar. Voy a estar con ellos. Voy del Organal, vamos a San Javier, que Adriana va a entregar unas agendas con un grupo de mujeres. Luego vamos al Organal con unos floricultores hoy. De ahí vamos a Palmillas a atender un tema, a Puerta de Palmillas a atender un tema con Capufe de un puente que nos están pidiendo, a ver si aprovechamos el tema de la hora de las 57 para el paso de ganado. De ahí vamos al Hawái a las 3 de la tarde a una reunión con mujeres. Luego a las 5 hay una reunión en Tequisquiapan, también en el Jardín Adolfo López Mateos. Pero me acaban de decir que si voy a Loveras, Ezequiel Montes, también voy a ir a Loveras. Nos han demandado mucho presencia y con gusto vamos a ir. ¿En los eventos de San Juan del Río vas con Juan Alvarado o vas tú solo? Estoy yo solo, no voy ni con Vadillo ni con nadie que ahorita aspire a la presidencia municipal, para no dar mensajes que no son todavía los tiempos para darlos. Pero estoy yendo yo solo con el equipo que me ayuda aquí en San Juan del Río. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, buenos días. Pues ahí está rueda de prensa. ¿Cuál? Las hojas. Es que Bueno, nos pues esto es lo que comentó. me esperaban el señor con unas dobladitas en Jorge San Montes Sebastián. acerca, bueno, de diferentes temas. Estos temas, pues, difíciles de tocar, como es la cuestión de la marihuana, regularla, además de también la prevención, es la prevención de lo que es la salud mental. Un abrazo y hoy nos vamos a seguir.